Noche, el cual se transmite los días miércoles a las 21:15 horas, con repetición a las 23:35 horas, sábado a las 10 horas, domingo a las 21 horas por Canal 47, señal interregional telefónica del sur, y Canal 53 y Net América Televisión en Ancud. Bien, hoy vamos a sostener una interesante conversación junto a mis queridos amigos Jorge Carrasco y Carlos Cabello, con un invitado. Este invitado fue porque ya terminó su trabajo, convencional constituyente de la República de Chile por el distrito número 10, Santiago, Ñuñoa, Providencia, La Granja, Macul y San Joaquín, entre el 4 de julio del 2021 y el 4 de julio del 2022. Me refiero a Jorge Marcos Baradit Morales. Bienvenido, Jorge, a nuestro programa. Gracias por tu tiempo, por tu disposición. Vamos a tener un interesante diálogo junto a mis queridos amigos. No, encantado con la invitación, y siempre para mí es un gusto estar en Chiloé. Soy un enamorado de este archipiélago, así que encantadísimo, feliz. Muchas gracias. Estimado Jorge, iniciemos el diálogo. Gracias, Boris. Bueno, agradecemos, Jorge, tu presencia acá en el programa. Muchas gracias por estar en Ancud. Sabemos igual que estás con los tiempos limitados. Y bueno, como decía Boris, ahora eres un ex convencional, un gran escritor. Comentábamos también al principio la gran cantidad de libros que tienes. Y bueno, sabemos que te estás desplegando por el país en un auto para pasar por varias partes, me imagino, en esta campaña de la prueba. Sí. Ya, pero me gustaría saber, para empezar, ¿cuál es tu balance de todo el año de trabajo en la Constitución? Es un balance absolutamente positivo, es una experiencia única en la vida. Imagínate que tuvimos por primera vez en nuestra historia la posibilidad de que gente desde Arica hasta Magallanes, mitad hombres, mitad mujeres, todas las etnias, todos los estratos socioeconómicos. Era maravilloso ver a una representante mujer del pueblo mapuche de origen popular tomándose un café con un Larraín Mate, un latifundista con un obrero, con un pescador, todo el país conversando, poniéndose al día y pasando facturas, ¿no? que tienen 200 Jorge, años pero al de principio historia. fue un poquito más complicado. ¿Eso quizás fue al final? No, todo el año fue complicado, ya, absolutamente. Fue una mezcla. Lo que se muestra por televisión es otra cosa, que se producen los debates, hay muchas diferencias, ver, y en ese sentido no se éramos, hace más difícil. Claro, ninguno era profesional de la política, ninguno tenía experiencia con medios, ¿no? Éramos dueños y dueñas de casa, pescadores, escritores, actores, gente del mundo del trabajo en general. Entonces, por supuesto, hubo roces, por supuesto, hubo dificultades. Yo encuentro que bastante menos de las que pudieron haber habido, ¿no? Dado la diferencia. Sí, claro. Y fue complejo, porque teníamos que ponernos de acuerdo en temas que llevaban 200 años de retraso, 200 años de atraso, 200 años en que no nos habíamos visto las caras, muchos de los estratos, ¿no? y de los estamentos que estaban ahí de la sociedad. Así que yo creo que era esperable que existieran estas fricciones, era esperable que el diálogo de pronto se crispara, pero yo te diría que en general fue un año de intenso trabajo, deliberación, más allá de las 10 o 12 tonteras, que en algún momento sí, nos tropezábamos, en algún momento alguien hizo algo, pero que el grueso del tiempo fue de un intenso, profesional y muy dedicado trabajo por el país. A pesar de este trabajo hubo, o hasta el día de hoy, sectores del país que están desprestigiando todo el proceso de constituyente. ¿Cómo lo vieron ustedes desde dentro? Sobre todo la presencia de un conjunto de intelectuales bajo el nombre de Amarillos. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes al respecto? Yo creo que era esperable. Ellos no consideraban ese grupo en particular, no esperó tener tan baja representación. Y cuando tú no tienes voluntad de diálogo y no aceptas la democracia, tratas de patear el tablero. Y eso fue lo que ellos trataron de hacer desde el inicio. Nosotros estuvimos bajo ataque permanente, bajo descalificación permanente, bajo obstaculización permanente. Todas las herramientas que tú te podías imaginar, desde el insulto hasta pedir votaciones abiertas de temas, ¿no? que no requerían votación abierta, estirar las votaciones hasta la madrugada, reclamar por todo, porque abríamos una puerta o porque la cerrábamos. En el fondo, socavar la moral, socavar las energías,
intentar bloquear de cualquier manera y por supuesto lo que tú comentas, desprestigiar no solo el proceso, desprestigiar una a una a las personas que integraban esta convención. Fue parte de la artillería a la que estuvimos sometidos durante un año, de lunes a lunes. Fue muy... Podría esto haber sido mucho más tranquilo, podría haber sido mucho más productivo, pero tuvimos que luchar contra eso también. Jorge, ¿qué te motivó a ti ser candidato y ser parte de este proceso? Yo inicialmente no estaba disponible, de hecho sí lo declaré en un par de entrevistas, porque sentía que no era uno el que se tenía que postular. Y después, esto es bien divertido porque uno lo escucha harto de los políticos y como que se ríe, ¿no? Pero efectivamente fue así. Empezaron las personas a decirme, oye, ¿por qué no vas? Yo empecé a ver la posibilidad y finalmente mi interés siempre ha sido la historia de nuestro país. Mi trabajo se produjo en el arco de cambios del país entre el 2006 y el 2019, en el arco de estallar de a poco de esta sociedad. Y ahí produjo un trabajo de historia que tenía que ver finalmente con todo este proceso también. De manera que era casi, por lo menos después de pensarlo y con la distancia, siento que era más o menos inevitable involucrarme. Perfecto. Jorge. Muchas Jorge gracias. con mi tocayo. Hacía mención mi querido amigo Carlitos, que también habían estos grupos, ¿cierto? Como que estaban ya muy en contra, incluso convencionales que de un principio estaban con el tema del rechazo, pero participaron también de lo que significó todo este proceso de ir armando una constitución. Pero vemos también que hay gente de centro izquierda, ¿cierto?, que también está por el rechazo, al contrario tuyo. Sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué explicación se le puede dar o argumentar? Porque hay una pérdida porque es casi hasta un tema ideológico. Claro. ¿Por qué pasa eso, Jorge? Porque las alternativas no son tres, pues, son dos, ¿no? Son dos. Es así de simple. Nosotros estamos divididos históricamente en estos tres tercios, ¿no? Y que los vemos como derecha, centro izquierda, izquierda, o a veces centro derecha, pero siempre ha habido un sector extremo, otro sector extremo. Nunca en Chile los extremos son tan extremos, ¿no? Izquierda, derecha y una zona de centro. Pero hoy día no tenemos tres candidatos, tenemos dos alternativas. Entonces, por decirlo de alguna manera, ¿no?, la guillotina pasa por el medio, y ese medio entonces se ve separado, y tenemos todos los partidos de izquierda y de centro izquierda de nuestro país, de centro izquierda más bien, tienen una ala más conservadora que la otra. En la democracia cristiana ocurre, hay una ala más conservadora que la otra, en algún momento en el Partido Socialista también ocurrió. Entonces lo que está pasando ahora es que esas alas están tomando su decisión nada más. La guillotina pasa por el medio, tenemos dos alternativas, es apruebo o rechazo, y hay grupos más conservadores dentro de grupos del centro que están optando nada más. Eso yo lo veo de lo más normal. Bueno, a pesar de lo que decíamos antes, esto toma como un interrogatorio. Está bien, no hay problema. Las preguntas. Yo quería saber, y teníamos la discusión poco claro el horizonte, ¿qué pasa si gana el rechazo? No, yo no estoy en esa posición, y no es una yo sé que de pronto... Pero se puede dar. Claro, yo lo que digo es siempre los políticos se plantean en esta posición, la gente que está en el mundo de la política, no lo digo en términos despectivos, sino la gente del mundo de la política a veces se pone en una posición para no someter a discusión el tema. Pero efectivamente yo estoy absolutamente volcado hacia el apruebo. La campaña que estamos haciendo, como les comentaba, salimos en auto desde Santiago. Y hemos ido recorriendo localidades pequeñas, comunidades indígenas, sectores rurales, y yo estoy completamente concentrado en que el apruebo va a ganar, que eso va a ocurrir, y Chile va a continuar con este proceso de cambio social que ya tiene casi, no sé, va a cumplir 15, pronto 20 años. Pero lo que yo quería saber es desde el punto legal de lo que estaba escrito. ¿Qué pasa si gana el apruebo? ¿Sigue la Constitución del 80? Bueno, sí, absolutamente. La Constitución del 80 es la que continúa. Eso está en el acuerdo del 25 de noviembre, 15 de noviembre, continúa y punto. Y eso es.
cuando alguien dice, bueno, tiene que continuar el proceso constituyente, eso es porque hay una fuerza histórica y hay una fuerza social que está exigiendo que esta sociedad cambie estructuralmente. Entonces, seguramente el proceso, quiéralo o no, va a continuar con la energía desbandada que a veces la sociedad propone, o institucionalmente. Esto es una elección que tiene que hacer. O sea, los cambios tienen que venir. Va a ser vía, qué sé yo, la fuerza de la gente o por vía institucional. Si es por vía institucional, va a tener que haber un acuerdo, ¿no? Pero ¿de qué manera lo hacemos? Desde mi punto de vista, por supuesto que tiene que continuar un proceso constitucional popular. No lo veo de otra manera. No hay piso para la clase política. Los estamentos de la sociedad la institucionalidad está cuestionada y la gente ya se ha manifestado en repetidas ocasiones, incluso a través de un plebiscito, que no quiere, ¿no? Que sea la clase política. Pero como te digo, nosotros estamos concentrados en aprobar, pensamos que es la puerta que va a abrir al Chile del futuro y que no solo es algo que yo quiero, sino que es algo que es necesario, ¿no? Es algo que el país requiere, está pidiendo hace muchos años y pensamos que va a ocurrir. Yo creo que ahí, siguiendo tu idea, Jorge, este proceso no lo iniciaron los partidos políticos, yo se lo decía ayer a mis queridos amigos, es el pueblo, fueron otras instancias, otros movimientos, por lo tanto, cabida que el rechazo exista es mínimo, porque lo que requiere esta sociedad chilena es un cambio de una carta fundamental que sea más justa, más solidaria, más fraterna. Sí. Por lo tanto, dificulto que un porcentaje de los que votaron porque existiera este proceso se bajen. Puede existir, somos seres humanos, ¿no? Sí, yo creo pero que no por eso va a caer el proceso. Es que yo creo que se cometió un error importante. Antes de siquiera iniciar el proceso, un sector de este país, digámoslo, la derecha de este país, fueron ellos los que politizaron este movimiento. El movimiento no tuvo color político, sí tuvo un color social bien claro, trabajadores, mujeres y pueblo originario. Eso era lo que veíamos en la calle, ¿no? En Santiago por lo menos, y en el resto del país se movía un poco más, un poco menos, pero era claramente un movimiento de personas, apoyado fuertemente por el movimiento feminista que había explotado en el 2018, y se veían muchas banderas de pueblos originarios. Algo había ahí, ¿no? Estos eran los estamentos populares, sin duda. Y rápidamente la derecha lo tildó de movimiento de izquierda. Y en el fondo lo que quería era recuperar y traer a su piño a sus votantes, porque cuando tú ves que votan 80-20 el cambio de constitución, se prenden las alarmas, porque la derecha no es el 20% de este país, claro. Sin duda es más. Entonces lo politizaron como una estrategia para atraer a su piño. Y la votación histórica de la derecha desde el plebiscito ha sido 45-55, es lo que obtuvo el plebiscito si no, lo que obtuvo Boric Kast, anda por ahí. Entonces de inmediato ese 80 se redujo, ¿no? Y se convirtió esto, desgraciadamente, para la derecha en un movimiento de izquierda, y se automarginaron del proceso. Fíjate que el gran error dentro de la Constitución, dentro de la convención de la derecha fue justamente ese. Ellos se atrincheraron y se automarginaron. Cuando dicen nos excluyeron, la verdad es que ellos se automarginaron. Claro. Porque, a ver, no puedes frente a un 80-20 exigiendo el cambio de constitución, atrincherarte para defender la constitución. Ellos debieron haberse incorporado al proceso de cambio, que es lo que están ahora frente a la emergencia haciendo. No, resulta que ahora sí queremos un Estado social de derecho. Resulta que ahora sí vamos a hacer modificaciones. Ellos debieron haber tenido esa misma idea dentro de la convención y haber participado en la construcción de la nueva constitución, que iba por un camino bien claro, Estado social y democrático de derecho. En vez de eso, se atrincheraron a defender un proyecto muerto, a defender un cadáver. Y bueno, ellos van a tener que responderle a sus propios electores por qué se automarginaron de la construcción que tenía un norte claro, ¿no? de esta nueva constitución. Okay. Pero, Jorge, de todas maneras, actuándose igual, como que van ganando un cierto terreno. Sí, claro. Es lo que yo pienso, porque dicen que el resultado final puede ser palo a palo. Dicen, ahora tú estás convencido de que va a ganar el apruebo.
Pero también se habla de que este trabajo constituyente fue un fracaso, ¿ya? Y otros como tú dicen y muchos dicen que fue un éxito. Claro. Ahora, si en el plebiscito de salida gana el rechazo, perdón, ¿se considera esto un fracaso? No, para nada, porque esto es un proceso constituyente. Los procesos constituyentes van más allá de una convención, van más allá de los gobiernos. Esto es un proceso que desborda la institucionalidad. Lo que uno tiene que imaginar, la manera como uno puede ver esto, es como un gran caudal de agua y con una hidroeléctrica, ¿no? La hidroeléctrica o le da curso o revienta. Lo que hicimos ahora fue darle curso, abrir una puerta. Y si esa puerta no funciona, bueno, se abrirá otra. Y bueno, y se abrirá otra. Yo defiendo la convención, pero lo que yo defiendo por encima de eso es el proceso constituyente. Y eso es uno de los logros de esta convención. Sin duda es que se habló de temas que nunca se habían hablado, se plantearon situaciones que jamás se habían planteado. Y para decirlo en términos literarios, ¿no? Uno puede decir, los pueblos originarios no van a volver a sus montañas. No van a volver a sus montañas. Las diversidades sexogenéricas no van a volver al closet. Las mujeres no van a volver a la cocina. Las personas con discapacidad no van a volver a estar encerradas en una habitación. Esto ya se detonó. Esto partió. Este cambio social del país ya está aquí. Por eso que las orientaciones políticas, incluso las de derecha, ya asumieron que lo que se viene es un Estado solidario, lo que se viene es un Estado social de derecho, lo que se viene es un espacio para cada una de las formas diferentes de ser chileno, y eso está, desde su punto de vista más conservador, perdido. Y lo que están haciendo ahora es buscar de qué manera morigerar, moderar esto para que se acomode a sus intereses o a sus visiones de sociedad. Pero esto va a continuar. Desde mi punto de vista, lo ideal es que continúe con un documento que plantea esas interrogantes, a diferencia de la Constitución del 80, que ni siquiera las considera. Para mí, más importante si esta Constitución es o no es de Pinochet, es o no es de la derecha, es o no es neoliberal, para mí lo más importante que tiene esta Constitución es que plantea y propone respuestas a problemáticas que la Constitución del 80 ni siquiera se imaginaba. Estamos hablando que necesitamos hoy respuestas a el cambio climático, nuestra relación con la naturaleza y el modelo de desarrollo que tenemos planteado en la Constitución del 80. Plantea cuestiones como la globalización. Chile del 80 era una isla cerrada geográficamente, políticamente, en un mundo de la Guerra Fría. Hoy día somos uno de los países con más tratados de libre comercio, multilateralismo, en un mundo interconectado de unas maneras inimaginables, que construye distintas formas de organización y sociedad. Todas esas preguntas, desde qué hacemos con la crisis migratoria, que no es un problema de izquierdas o derechas, es una situación mundial. ¿Qué hacemos con las discapacidades, las distintas formas, las diversidades ¿cómo se llama? Las neurodivergencias. Son problemáticas que no están planteadas en la Constitución del 80 y que la Constitución del 22 les da salida, les plantea caminos. Si tú me preguntas a mí, si yo estuviera en un punto neutro, yo preferiría partir la discusión desde la Constitución del 22, que desde la Constitución del 80, que es una Constitución, añeja, ¿no? No es de hoy, no es del siglo XXI, más allá de quien la hizo. Exactamente. Y esta nueva Constitución, ¿cuánto tiempo debe pasar para que nosotros digamos está funcionando nuestra nueva Constitución? Mira, ese es un temor que algunas personas tienen, pero yo no. Me refiero a que las personas pudiesen pensar que al día siguiente vamos a despertar siendo Nueva Zelanda, ¿no? Pero no es así. En general, cuando uno sale a la calle, la gente sabe que esto es, y lo dicen de esta manera, para mis hijos, ¿no? Las constituciones pueden demorar incluso una década en instalarse completamente. La del 25 se instaló en la década del 30. La del 33, el 1833 también, tienen sus periodos. Y esto no es porque no tengamos voluntad, no tengamos, las ganas, ni mucho menos. Esto es porque la Constitución del 80, el Estado neoliberal subsidiario,
está opuesta en 180 grados al Estado social de derecho, que es lo que plantea la Constitución. Son dos modelos de sociedad completamente diferentes. Y, por ejemplo, ¿no? Tenemos quizás el único sistema completamente privado de pensiones del mundo, con 10, 15, 20 empresas, con formularios distintos, software distinto, estructura diferente, y vamos a tener que pasarla a un sistema nacional de seguridad social, y eso va a tomar tiempo. Y es importante que sea así, porque esto no puede ser a tontas y a locas, sin preparar al Estado y a la sociedad. Por eso que los principios que hay detrás del cambio, ¿no? de una constitución a otra son de gradualidad, progresividad, no regresividad y responsabilidad fiscal. Significa que va a ser gradual, que vamos a ir de a poco, por varias razones. Entre otras porque hay que adecuar financieramente al Estado para que pueda solventar esto, porque esto tiene que ser de a poco. Cuando dicen, va a costar una enormidad de dinero, en el tiempo y a través de inversión diferenciada, presupuestos diferenciados, ¿no? Se va a ir acomodando, porque nos estamos adecuando al Estado a un modelo distinto. Vamos a tener que mover piezas, qué sé yo, y cosas. Va a ser progresivo porque siempre va a mejorar, ¿no? Va a ser gradual pero mejorando. No regresivo porque nunca vamos a retroceder, como cuando hay derechos laborales adquiridos, ¿no? No vamos a retroceder. Y lo más importante de todo, el principal principio detrás de este cambio es responsabilidad fiscal. No se va a hacer nada si no hay un respaldo efectivo. No se va a entrar en un nuevo derecho, en una nueva, en un nuevo estatus si no tiene el respaldo y no es responsable fiscalmente, ¿no? Entonces se va a avanzar de a poco, responsablemente, en la medida en que el Estado vaya pudiendo hacerlo. Esto tiene un compromiso con la estabilidad, ¿no? Para que las personas también no piensen que vamos a entrar en un periodo tormentoso. Vamos a entrar en un periodo de ajuste, más bien, esa es la palabra, de ajuste responsable, gradual, en el tiempo. Yo quiero aportar algo aquí en relación a lo que estamos conversando, en la puesta en marcha a esta propuesta de nueva constitución. Y me quiero referir al sistema previsional actual en Chile. ¿Por qué fue tan rápido? Estábamos en dictadura, sí, y si tú no te cambiabas te quedabas sin trabajo, así de simple. Exacto. Entonces, cuando los procesos son democráticos, demoran un poco más, digamos. Que yo creo que ese es el camino real para que la sociedad se sienta empoderada. Exacto. La sociedad, la democracia requiere acuerdo. Yo recuerdo cuando el primer mes un ex constituyente de derecha, Bernardo Fontaine, dijo: yo no sé por qué discuten tanto, yo no sé por qué se demoran tanto en tomar decisiones y conversan para allá y conversan para acá. Si esto fuera mi empresa o algo así, uno avanza rápido. Cuando es privado avanza rápido, el Estado está... Claro, porque en las gerencias y en las empresas hay un mandamás. Claro. En la sociedad, y en particular en la democracia, y aún más en una convención constitucional, justamente hay una inversión en tiempo para que esto sea un acuerdo, un consenso. Por supuesto que es más lento, por supuesto que es más trabado, pero el resultado deja conformes a todos y no es la orden de alguien de arriba. Eso es justamente lo que estábamos tratando de evitar, que esto fuera un documento que solo representara a la élite, o que fuera escrita por 20 personas, como la Comisión Ortúzar de Pinochet, o como la del 25, o como la del 33, ¿no? Teníamos que participar todos. ¿Nos íbamos a demorar? Por supuesto. ¿Íbamos a requerir más tiempo? Sin duda. ¿Íbamos a necesitar más recursos? Absolutamente. La democracia, hay un dicho, la democracia es más cara, pero sin duda es mucho mejor. Así es. Jorge, qué bueno que tú fuiste parte de este proceso, ¿cierto? Del trabajo de la Constitución. Ahora, nuestro invitado Ignacio nos recuerda el apellido, que también lo invitamos por el tema de mostrar esta propuesta para nuestra comunidad, también para Chile. Y conversábamos que él nos comentaba de que la lectura no era tan difícil, era más fácil que la anterior. Sí. Pero cuando hay temas que son importantes, que son no tan fáciles de digerir, se van produciendo las polémicas porque hay mucho que interpretar. ¿Cómo lo ves tú?
Lo que pasa es que ahí también hay algo que es importante que no ocurrió, que es explicar cómo es, cómo opera y cómo se define una Constitución. La Constitución justamente es amplia. La Constitución justamente no detalla. Lo que hace una Constitución es trazar el camino en el que deben ir las leyes. Uno dice la Constitución del 80 se orientaba hacia el bosque. Y uno dice a lo mejor la del 22 se orienta hacia el mar. Entonces cuando hacen leyes, el que está haciendo la ley sabe que es para allá, que es en esa dirección. No le dicen qué, cómo, cuándo. Un caso claro ahí es, por ejemplo, el del aborto, ¿no? Donde lo que está diciendo la Constitución, que está cambiando un paradigma. ¿Cuál es ese paradigma? El paradigma no es el aborto. El paradigma es que las mujeres tienen derecho a actuar sobre su cuerpo, a decidir sobre su propio cuerpo. Y eso tiene muchos ítems, ¿no? Sobre su educación, sobre su espiritualidad, sobre el cuerpo. Y no solo las mujeres, los hombres también. En particular las mujeres, porque dentro de esos puntos está la anticoncepción. Okay. Y ahí lo que hace la Constitución es decir que las personas tienen propiedad sobre su cuerpo, decisión sobre su cuerpo. Ese es el gran criterio. Luego vienen otros, una pequeña especificación sobre los aspectos. Y luego los detalles o las interpretaciones, ¿no?, están sujetas a la ley. Va a ser el Congreso, que también es una forma de todos los chilenos electos, define, ¿no?, a qué se refiere específicamente en la gran dirección en que indica la Constitución. Por eso que a veces hay discusiones sobre qué tanto alcance, qué tanto para allá, qué tanto para acá. Eso lo va a tener que definir el Congreso. ¿Por qué no lo definieron ustedes? Porque no es así como funciona una Constitución. La Constitución son los grandes criterios que orientan al país. ¿De qué manera se expresan esos criterios? En leyes, eso lo va definiendo el Congreso. Perfecto. Bueno, antes que sigamos adelante en esta interesante conversación, vamos a hacer un breve alto, estimados televidentes. Vamos y volvemos en nuestro programa de mediodía a medianoche. Soy médico veterinario, nacido en Ancud, Chilote de corazón. Chiloé Silvestre nació en el año 2009, como una necesidad de la provincia de Chiloé de contar con un lugar y con un grupo de gente especializada en atención de fauna silvestre y en resolver problemas de conservación aquí en la provincia. Entonces formamos un grupo, muchos de los cuales eran veterinarios, cuya principal labor fue rehabilitar fauna silvestre. Ya en el año 2013 nos consolidamos un poco a través de un convenio con el Servicio Nacional de Pesca y nos vinimos a trabajar a la Reserva Marina Puyinque, donde construimos este centro de rehabilitación y le sumamos la educación ambiental y la investigación. Chiloé Silvestre funciona en un 99% con trabajo voluntario de todas las personas, incluso de los que estamos en la directiva. Somos todos voluntarios de Chiloé Silvestre. Si no fuera por el trabajo voluntario, simplemente no existiría. ¿Y esto por qué pasa? Porque no existen políticas ambientales o enfocadas en fauna silvestre en Chile. Afortunadamente tenemos mucha gente de todo Chile y la verdad que de todo el mundo que ha venido a ayudarnos acá. Y bueno, haciendo tareas fundamentales tanto como de campo, de mantención del centro, como del cuidado mismo de los animales. No podemos conservar si no conocemos la fauna silvestre. Entonces hacemos un llamado primero a que nos visiten en nuestras redes sociales, en nuestra página web y que conozcan la fauna silvestre que está a nuestro alrededor. Abramos un poquito más los ojos, miremos incluso hacia arriba, hacia los árboles y vamos a descubrir un mundo nuevo de fauna silvestre que tenemos a nuestro alrededor y que tenemos que preservar. De vuelta, estimados televidentes, en nuestro programa de mediodía a medianoche. Vamos a retomar la interesante conversación con Jorge Baradit. Estimado Carlos, tienes la palabra. Jorge, uno de los aspectos que siempre ha surgido en este tipo de contiendas es el valor de las encuestas.
por mucho tiempo el apruebo superó el rechazo superó al apruebo. Sí. ¿Qué valor tienen estas encuestas y cómo el ciudadano común reacciona frente a ellas? ¿Les cree, no les cree? Mira, yo creo que en los últimos tiempos el desprestigio de toda forma de institución también alcanzó al de las encuestas, ¿no? Desgraciadamente hoy día todo se compra y cualquiera puede comprar una encuesta y hoy día el gran criterio que impone el neoliberalismo es que las personas no son otra cosa más que clientes, ¿no? Por eso que en las escuelas ahora no manda el profesor, manda el alumno o manda el apoderado, porque es el que pone la plata. Y eso también permea a toda la sociedad, incluye las encuestas, ¿no? Y las encuestas tienen clientes, ¿no? Y muchas veces estos clientes exigen ciertos resultados, otras veces se utilizan de forma estratégica. Quiero promover el rechazo, quiero promover el apruebo, ¿no? Y se presentan como herramientas más bien de opinión que herramientas técnicas qué sé yo. Entonces las encuestas lo que hacen es marcar ciertas tendencias en momentos específicos. A veces se equivocan, a veces también. Yo la verdad es que, como dicen los gobiernos, no me preocupan. Nosotros estamos trabajando para que el 4 de septiembre la verdadera encuesta, que es el voto de las personas, sea la que marque el apruebo. Ya hemos visto en el pasado cómo han fracasado estrepitosamente las encuestas, ¿no? Nosotros confiamos en que el trabajo que se ha estado haciendo estos 2 meses, que es cuando hemos podido salir a la calle, hablar directamente con las personas, va a tener sus efectos, ¿no? Uno de los grandes problemas que teníamos nosotros era que durante un proceso, durante la construcción de cualquier cosa, las personas pueden pensar o pueden ser motivadas a pensar cualquier cosa. Cuando uno ve una casa medio construir, dice, a ver, para poner un ejemplo, cuando uno construye una casa, primero es el esqueleto. Lo que pasó es que hay tanto desconocimiento sobre cómo se hace una casa que los detractores decían, oye, mira, ¿cómo vas a vivir en esto si ni siquiera tiene paredes? ¿No? O mira, ¿cómo se va a llover entera? O mira, ni siquiera tiene suelo. Tranquilo, la estamos haciendo, espérate. Oye, y esta idea loca de que esté entera de vidrio, es la idea de una persona, no de todo. Fue mucho, la constituyente fue objeto de mucha crítica, de mucha mala fe, que movió a la gente a pensar en una dirección, ¿no? Hoy día tenemos el documento ya cerrado y esa es una forma de verdad. Yo siempre le digo a la gente, cuando te promuevan el rechazo y te digan, por ejemplo, te van a quitar tu casa, tú preguntas de inmediato, ¿en qué artículo dice eso? Y te vas a dar cuenta que no. Cuando te dicen, te van a obligar a arrendarle a un migrante tu habitación, ¿en qué artículo dice eso? Que no van a haber colegios, solamente van a haber un tipo de colegio y que las personas no van a poder elegir. ¿Dónde dice eso? Porque la verdad dice todo lo contrario, ¿no? Que no va a haber libertad de emprender, que se acabó la libre empresa. Mentira. ¿Dónde dice eso? ¿En qué artículo? Esta es una forma de verdad con la que hoy día nos podemos defender. Después de un año de campaña negativa, en estos 2 meses nosotros ya tenemos el documento y podemos comunicárselo a las personas. Y esperamos que eso sea la kriptonita, ¿no? Que aleje la mentira. Porque acá tenemos que trabajar con la verdad. De lado y lado, ¿eh? De lado y lado, con la verdad. Jorge, muchos coinciden que esta propuesta es perfectible. Por supuesto. ¿Cierto? Todo. Pero pongámosle un poquito de luces y también de sombras. ¿Qué es lo que no te gusta en esta propuesta y qué es lo que más rescata de esta propuesta? Yo ahí tengo 2 respuestas para esas 2 preguntas. La primera es que yo participé de un proceso colectivo. Es como si estuviéramos acá en esta mesa fabricando algo y todos tiráramos nuestras fichas, ¿no?, a la mesa. La idea no es que alguien se lleve y que le guste el resultado, sino que el resultado quede al medio, donde todos nos sintamos igualmente disconformes o igualmente conformes, ¿no? Porque es un consenso. Entonces, yo defiendo el resultado desde ese punto de vista. Yo no me manifiesto sobre lo que quedó o lo que no quedó, porque participé en un proceso de inteligencia colectiva que lo que buscaba no era eso, buscaba que todos quedáramos en acuerdo. Ahora, si a mí me preguntan, hay cosas en las que yo habría profundizado, hay cosas que me habría gustado que quedaran, y para eso tengo, a diferencia de la Constitución del 80, tengo herramientas para plantearlo hoy día. Existen iniciativas populares de ley. Yo, si algo no quedó, puedo perfectamente hoy día proponerlo
participar acumulando una cantidad de firmas y proponer esa ley. Si hay algo una ley que se produce a partir de esa Constitución que no me guste, también puedo juntar firmas y puedo derogar esa ley con un plebiscito, ¿no? Si hay que cambiar esta Constitución, o sea, hay un aspecto que quisiéramos cambiar de la Constitución y no de la ley, hay un mecanismo también para hacerlo popular. Y si la clase política quisiera cambiarlo, que es el temor que tienen algunos, ¿no? Que oye, esto va a salir y al tiro el Congreso lo va a agarrar y lo va a cambiar. No, porque los aspectos más relevantes como sistema de gobierno, Estado regional, los derechos, si la clase política quiere hacer algún cambio, tiene que consultarle al pueblo de Chile con un plebiscito, ¿no? Entonces, eso no es un candado, como dijo, no sé, Jimena Rincón, por ejemplo. Porque tiene muchos candados. No, para nada, al contrario. O sea, primero... ¿Por qué dice eso? Claro, pero no es así, al contrario. El cambio constituyente no se le puede llamar candado a que sea el mismo pueblo de Chile el que apruebe o rechace los cambios que propone la clase política. Al contrario, un ejercicio de la máxima democracia, ¿no? Entonces, yo creo que más que enfocarse en los cambios, porque cambios van a haber. Todas las constituciones del mundo tienen cambios o enmiendas o se van mejorando. Lo importante es que esta constitución, a diferencia de la del 80, los permite. La constitución del 80 recién le hicieron una reforma, pero por desesperación. La constitución del 80 está pensada para que dure y no cambie. Por eso que se entra dentro de la denominación de constitución pétrea, para que no cambie. Y la verdad es que la sociedad cambia. Hemos visto los cambios, por eso que esa se quedó atrás. Porque no se podía cambiar, claro. Y es añeja hoy día. Esta constitución, al contrario, es flexible, permite que se vaya mejorando, y por supuesto que se va a tener que mejorar, si la sociedad va a entrar en procesos de cambio tremendo en términos laborales, robótica, inteligencias artificiales, en medicina. ¿Qué vamos a hacer cuando las personas se puedan mejorar? ¿Qué va a pasar con los que no tienen plata para mejorarse, ¿no? Esas desigualdades. Lo que está ocurriendo hoy día, por ejemplo, con la educación. Hoy día... Si entramos en pandemia y un niño no tenía internet, quedaba sin derecho a la educación. ¿Y dónde estaba la protección constitucional? Bueno, acá hay protección constitucional, hay garantizado el acceso a la conectividad digital, porque sin conectividad digital hoy día no puedes ejercer otros derechos como la educación. Entonces, la gran gracia, creo yo, de esta constitución, a diferencia de lo que algunos piensan, que hay que cambiarla, por supuesto, y lo permite, está abierta a los cambios. Tiene los mecanismos incluso para que la gente la cambie, ¿no? En ese sentido también es mucho mejor que el anterior. Y en ese sentido, ¿cuál fue el tema que más problemas tuvo de ser aprobado? ¿Cuánto hubo de diálogo enconado para que ese punto se concretara? Mira, yo creo que el tema más polémico dice todo. Sí, pues. Fíjate que en algún sector de la izquierda existía encuentro yo que un punto de vista quizás no tan ajustado de que estos derechos debían ser financiados con la nacionalización de la explotación de los recursos naturales a rajatabla, y muchas personas que entre las cuales me cuento, que se consideran allendistas, por ejemplo, soñaban con una nacionalización absoluta de la explotación del cobre y del litio, ¿no? De los hidrocarburos y de todos los... Hay que aclarar una duda. Sí. El cobre, el litio, los hidrocarburos, las tierras raras y todo eso están nacionalizados en la Constitución. Son de propiedad de todos los chilenos. Lo que se discutió fue la explotación, ¿no? Yeah. Y ahí simplemente no se llegó a acuerdo. La Comisión de Modelo de Desarrollo, de Medio Ambiente y Modelo de Desarrollo, inició la discusión, se generaron dos posturas extremas, una que era privatización, por supuesto, de la explotación, y otro que era la nacionalización total. Y al medio quedaron las intermedias que no lograron consenso y se llegó sin acuerdo al Pleno. Yeah. Y no es raro, no es que los que votaron abstención o en contra de la nacionalización de la explotación sean unos malditos traidores, ¿no? Yeah. Lo que pasa es que... Es como se te acusó a ti por haberte abstenido. Y yo me abstuve en una, porque yeah. habían dos indicaciones. Yeah. Ojo, indicaciones, que también ahí hay un malentendido de cómo funciona. De la comisión no hubo acuerdo. Lo que hizo el grupo, uno de los grupos, fue presentar una posición propia, pero no de acuerdo de la comisión. No es una posición de acuerdo. Presentó una posición propia que era de minoría.
y de hecho fue tan minoría que ni siquiera alcanzó el 40% de los votos en el Pleno, ¿no? Yeah. De esas habían dos indicaciones en particular de nacionalización de la explotación del cobre. Una de María Rivera, en la cual yo me abstuve, Yeah. y la otra de Iván Olivares, en la que yo voté a favor. Yo perdí la nacionalización de la explotación del cobre, la perdí, porque Yeah. voté a favor de la de Iván Olivares. Pero entiendo que no se llegó a acuerdo. Y cuando uno dice esto, tiene que también entrar a la historia. La nacionalización del cobre no se produjo en el gobierno de Salvador Allende. Perdón. Se produjo, pero no se acordó en ese momento. La nacionalización del cobre, de la explotación del cobre, fue un proceso de casi una década. Ya partió en las conversaciones con Jorge Alessandri, se continuó el acuerdo con Eduardo Frei, se hizo la chilenización del cobre, y en julio, en julio del 71, no es que a Salvador Allende despertó un día diciendo, voy a proponer nacionalizar el cobre, ¿no? Lo que se hizo fue el término de un acuerdo político amplio, al punto que fue por unanimidad, ¿no? Entonces fue un largo acuerdo político, a diferencia de este, donde hubo 2 meses para discutir el tema. Para mí, más que un fracaso, ¿saben qué? Nos faltó tiempo para llegar a una propuesta de consenso. La propuesta era tan buena, la que fue por el lado, que presentaron unas pocas personas, era tan buena que no llegó al 40%. Eso no significa que el 60% sean unos malditos traidores, como te decía yo. Claro. Significa solamente que no se llegó a acuerdo, ni de un lado ni de otro, ¿no? Eso me encantaría que, dadas las herramientas que tiene la nueva Constitución de plantear modificaciones constitucionales, de que la gente se pueda unir y plantear un gran principio de acuerdo, yo tengo la esperanza que eso permita que en 3 años, 4 años, 5 años, qué sé yo, haya un acuerdo político amplio para conseguir aquello. Correcto. Porque así como quedó redactado, da la impresión que dejaron protegido el tema de la explotación minera y del litio. No quedó tan al arbitrio tampoco. No, por supuesto que no. Mira, hay una idea que es a mí la que me gusta, que es que el Estado sea el principal explotador y prioritario. Correcto. Y que si existe un porcentaje que no se pueda, que el Estado no pueda explotar, que está ahí tirado, bueno, a lo mejor privados podrán explotar bajo ciertas condiciones y con royalties apropiados, que eso es otro que tampoco se llegó a acuerdo y también perdí, ¿no? Que es el royalty sobre la extracción de recursos. Pero esta Constitución permite un acuerdo, permite replantear los temas, no es pétrea como la del 80. Así que yo también tengo esperanza en que eso se va a resolver. Correcto. Jorge, hay otro tema que me imagino que tú votaste a favor por el tema de la plurinacionalidad. Sí, claro. Pero quizás esto es lo más polémico en la Constitución, ¿o no? Puede ser, porque yo creo que se utilizó por parte de los detractores del proceso como un hombre de paja, ¿no? Alguien a quien pegarle, y no entendiendo que no se le están otorgando privilegios a los pueblos originarios. Lo que se está haciendo es que, porque también esos mismos decían que se le entregaban privilegios a las mujeres porque la paridad no es mérito, o sea, obligatoriamente, sin considerar el mérito, esas mismas personas criticaban ese aspecto. Y lo que no están entendiendo es que esta Constitución no le está dando privilegios a un grupo o a otro o a este, sino que les está entregando un tratamiento diferenciado. No son los mismos derechos, beneficios y remoción de obstáculos que necesita una persona mayor que los que necesita una persona con discapacidad, en situación de discapacidad, una persona migrante, una diversidad sexogenérica, un pueblo originario, una mujer o un trabajador. Lo que hace esta Constitución no es entregar igualdad para todos, lo mismo para todos. Tiene que tener igualdad ante la ley y está consagrado, pero no se le entrega lo mismo a todos, porque no todos tienen las mismas capacidades, aptitudes, o han sido discriminados o tienen hándicaps en contra. Entonces, lo que no han entendido es que si queremos igualdad para la mujer, no podemos entregarle la misma igualdad que a un hombre. Tenemos que tener una forma específica para que alcance la igualdad. Tenemos que entender que la igualdad es algo que se alcanza, es la meta, no es el inicio. Porque si fuera así, imagínense una carrera donde hay un atleta, una persona con discapacidad, una mujer y un trabajador de 60 años. Y que la igualdad signifique que a todos le entregan los mismos zapatos de clavo. Eso no es igualdad. Igualdad es conseguir que todos lleguen a la meta.
¿no? De distintas maneras, con distintas ayudas. Entonces, en el caso de la plurinacionalidad, lo que se está haciendo es primero reconocer que en Chile hay diferentes naciones. Acá entra otro tema que tiene que ver con la educación cívica. No es lo mismo, y aquí es donde la gente se confunde, no es lo mismo Estado que país, que nación, que república, que patria. Un país es la línea punteada en el mapa. Es una administración política que tiene, por ejemplo, Chile, sede en Santiago. Y ahí está la persona que manda. El territorio de acá tiene una administración política distinta y tiene un jefe que manda desde Buenos Aires, con unas leyes distintas, con un reglamento diferente. Y ahí está Brasil y está Perú. Esos son países. Naciones son grupos de personas, son pueblos que tienen una lengua, cosmovisión, religiones, espiritualidad, comida, tradiciones, mitos, costumbres, producen ropa, alfarería, instrumentos, tecnología. Son un grupo, una complejidad. Y eso no está anclado a un país, ¿no? Hay países, hay naciones como la nación judía que recién tuvo país en 1947. Hay naciones que viven en muchos países. La nación aymara, el paño de la nación aymara, vive entre Chile, Argentina, Bolivia y Perú. Entonces, no tiene nada que ver una cosa con otra. Y cuando uno mira el mapa de las naciones en Chile y ve que la nación mapuche pasa para Argentina, la aymara y la quechua entran y salen de distintos países, se da cuenta que Chile efectivamente es un país donde conviven muchas naciones. Lo que no significa que Chile se va a fragmentar ni mucho menos. La Constitución establece que Chile es un país indivisible, ¿no? Entonces ahí hay una primera confusión. Solamente estamos estableciendo un hecho. En Chile hay varias naciones conviviendo, todas en igualdad. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Que de esas hay pueblos originarios que están los que tienen criterios para buscarle su lugar en la sociedad, que están definidos internacionalmente. Hay acuerdos internacionales sobre cómo enfrentar el lugar en la sociedad. En este caso, Chile adscribió al Tratado 169 de la OIT hace décadas, donde se establecen las mismas cosas que ahora estamos poniendo en la Constitución. Respeto a su lengua, respeto a las tradiciones, relación con la tierra, formas de la autodeterminación y el autogobierno. Son estándares internacionales. ¿Y por qué? Porque si no tienen eso, esos pueblos tienden a la desaparición y tienen tanto derecho a existir como otros, y de hecho enriquecen a un país. Tienen derecho a existir porque existen, igual que una persona, no porque sea mejor, peor, buena, mala. Por eso que eliminamos la ley de la pena de muerte. Todas las personas tienen derecho a existir, sean como sean. Los pueblos tienen derecho a existir. Y si tú no proteges su lengua, si no proteges sus tradiciones, si no proteges su espiritualidad, frente a un contexto que es más amplio, claro, es más grande y es más potente, que se transmite por televisión todos los días, por radio, todo está acosando estas tradiciones que no tienen la misma potencia. Entonces, se protegen, lo que no significa que tengan privilegios, sino en algunos casos trato diferenciado, pero igual. Por eso que no es cierto que ellos van a tener una ley propia que va a estar por encima de la ley chilena. Dentro de las autonomías territoriales, que no las van a decidir ellos, se van a postular y el Congreso va a decidir dónde hay una autonomía territorial. No significa una frontera. No vas a tener que pagar peaje ni tener pasaporte. Es un territorio, es un paisaje donde ellos van a poder tomar ciertas decisiones. Pero si esas decisiones tienen que ver con un chileno, está sometido a la justicia chilena. Es decir, en la caricatura, ¿no? Si un mapuche mata a un chileno, no lo va a juzgar un lonco, claro, y lo va a dejar libre. Se van retobados al tribunal en lo penal de Temuco. Si un lonco se quiere divorciar, va a tener que ir al tribunal de familia en Temuco. Si entre mapuches quieren resolver cómo se intercambian animales, dónde se construye una ruca y dónde no, esas cosas las van a autodeterminar con el gobierno. Cuestión que hoy día se hace. Los loncos son autoridades en sus territorios, sí, solo que van a estar reconocidas, ¿no? Pero cuando esto tenga que ver con lo chileno, con lo amplio, o sea, no te quepa duda. De hecho, hay una sola Corte Suprema que va a supervisar todo para abajo. Hay mucha caricatura, hay mucho desconocimiento. Pero igual son temas complejos, Jorge. Por supuesto, sin duda que son temas complejos, porque no nos hemos acostumbrado a tratar de igual a pueblos que estaban acá antes que nosotros llegáramos. Claro, no hemos acostumbrado
a que están en desmedro, a que sufran acoso, a que se les hayan quitado sus tierras. Cuando dicen recuperación de tierra, nadie está hablando de regalar. Es lo mismo que puede hacer cualquiera de ustedes que cuyo abuelo, por una estafa, le robaron un paño de terreno. Bueno, ustedes van a ir a la corte y van a decir, mire, ¿sabe qué? Acá están los planos, yo era dueño de esto y me lo quitaron de esta manera y a lo mejor lo van a recuperar. El proceso de recuperación de tierras no va a ser automático. Hay una comisión, las normas transitorias lo indican, hay una comisión dirigida por el presidente con actores de distinto orden del Estado que van a estudiar deslindes, contratos y van a ordenar el tema. ¿Ah? Esto no se trata de regalar hacia diestra y siniestra. Esto es un proceso para ordenar una casa que lleva 200 años desordenada y que produce problemas, produce roces porque hay un pueblo que se siente postergado. Entonces lo que se va a hacer es justicia, no se va a hacer un regalo. ¿Qué es justicia? Lo justo. A eso es a lo que le tienen miedo muchas personas. A la justicia. ¿Qué es lo justo? Que a cada persona reciba lo que le corresponda. ¿Y eso quién lo determina? No ellos. La justicia chilena, el Congreso chileno, el Ejecutivo, las autoridades de este país. No cualquiera. Pero ahora, para cerrar, sí. Por supuesto que hay temor. Por supuesto que hay miedo. Porque dicen que hay espanto. Claro, porque hay desinformación interesada en convertir esto en un desastre. Cuestión que no lo es. Estamos simplemente ordenando la casa. Así es. En relación a lo mismo, en cuanto a la capacitación de la gente, en este periplo que tú has tenido ustedes que han tenido por el país, ¿cómo ha sido la recepción de la gente? Yo veo que hay dos tipos de personas. Sí. Aquellos que saben lo que es la Constitución y que van a estar por el apruebo, y aquellos que no tienen ningún conocimiento. ¿Cómo han enfrentado esta situación? Mire, yo enfrento en general a las personas que están por el rechazo. Entiendo que no son adversarios, entiendo que no son enemigos. Entiendo que son personas que tienen dudas y que tienen opinión frente al texto. Lo que sí me he dado cuenta es que son muchas más las personas con malas interpretaciones o con información errónea. Eso sí, yo lo puedo decir cuando me enfrento de pronto a alguien que va por la reacción de ellos cuando tú conversas. No, en general bien. En general bien, sí, en general bien, porque se establece desde el diálogo. No desde la confrontación. Si alguien levanta y dice, yo voto rechazo porque tú eres un desgraciado comunista. No. Mira, yo me planteo yo no vengo aquí a hablarles desde la izquierda, desde la centroizquierda, desde la derecha. Vengo a hablar desde lo que sale acá, en la propuesta de nueva Constitución. Desde ahí estoy hablando. Lo que dice y no dice ahí. Si tú me dices que dice que ahí le van a quitar las aguas a los pequeños agricultores, yo te tengo que decir que no, que es mentira. Porque la norma transitoria protege a los pequeños agricultores y pequeñas comunidades sus derechos de agua y no van a ser tocados. Si tú me dices que ahí dice que te van a quitar tus ahorros previsionales, yo tengo que decirte que es mentira, ¿no? Yo me planteo desde la verdad, que es lo que dice el texto. Y ahí se puede producir un diálogo. Para mí, desgraciadamente, con lo que me he encontrado, más que con una oposición o un rechazo consciente, me he encontrado más con un rechazo por desinformación. Porque hay personas que me dicen, no, porque me van a quitar esto, voy a perder esto, me van a cobrar, voy a un impuesto. ¿No? Y digo, no, vamos despejando de a uno. Le van a quitar, por ejemplo, en el sur, donde hay, es mucho más cercano a la iglesia, las personas son mucho más cercanas a la iglesia, a las iglesias evangélicas o las iglesias católicas. No, nadie va a eliminar en la libertad de culto, que tú tengas libertad de ir a la iglesia que tú quieras. Tampoco es cierto que se van a cerrar templos, ¿no? Como han dicho por ahí, y mucho menos que ahora va a haber un impuesto por ser religioso o un impuesto a las iglesias. Lo que sí se va a lo que dice la Constitución es que tienen que ser instituciones sin fines de lucro, ¿no? Como las escuelas, porque lucrar con la religión, lucrar con la educación es una dirección distinta a la que esta Constitución está proponiendo, ¿no? Pero te repito, me he encontrado más con un rechazo desinformado y en algunos casos muy agresivo, porque se ha instalado temor en temas que son muy delicados para las personas. Se les ha inyectado temor en lo poco que tienen, sus ahorros, su casa,
su auto incluso, ¿no? En algún momento en Santiago me dijeron, yo tengo 3 autos, tengo 3 taxis, me dicen que voy a tener que entregar 2. ¿Quién le dijo eso? Eso es mentira, ¿no? O, ¿saben qué? Me dijeron que Maipú, como había mucho mapuche, va a ser una comuna mapuche, la va a gobernar un lonco y van a echar a todos los chilenos. No es así. Me he encontrado con mucha más desinformación que nada, por eso que la actitud es de comprensión, es de apertura, son personas con dudas y estamos súper dispuestos a despejarlas, ¿no? Súper dispuestos. Yo pienso, Jorge, que la desinformación es producto de toda la comunicación de la derecha, que tienen todos los medios para ello. Prensa, radio, televisión, redes sociales, y que desde el minuto que se inició el proceso, antes de que ustedes se constituyeran, empezaron a bombardear. Lo que pasa es que este país es un enorme fundo donde hay una casa patronal donde la están pasando fantástico y el resto del país le trabaja sus tierras, ¿no? Entonces hoy día estamos diciendo, oye, pero pongámosle un poquitito de igualdad a esto, ¿no? Hay un montón de dificultades que no están siendo resueltas. Hay personas que se están muriendo por falta de salud, por personas que no están surgiendo por falta de educación, gente que no tiene dónde dormir o viven hacinados porque no hay derecho a la vivienda. Resolvamos los problemas de las personas, ¿no? Y están asustados porque piensan que los van a sacar de su casa patronal, ¿no? Y no, si tampoco es eso. A mí me da risa cuando el otro día me dijeron, oye, ¿sabes qué? 20 millonarios se fueron de Chile. Yo le dije, fantástico, fíjense que se van a Europa, Inglaterra, les van a cobrar más impuestos que acá. Sí. Más impuestos que acá. Porque esos países súper comunistas, pues, ¿no? Francia, Italia, Alemania, ¿no? Son súper comunistas, resulta que tienen Estado social de derecho. Y los impuestos para financiarlo son muchísimo más altos de lo que siquiera pudiésemos soñar aquí en Chile, ¿no? Claro. Así que sí, váyanse, ¿no? Ningún problema. Ahora, no es cierto que se va a ir la inversión, no es cierto que se van a ir los grandes capitales. Lo único que se va a hacer con esta constitución es que hagan una explotación y una producción responsable. En el caso de Chiloé, por ejemplo, hay salmoneras en Noruega, hay salmoneras en otros países del planeta. La diferencia es que allá les exigen no usar ese volumen de antibióticos, les exigen no dejar la escoba en el fondo marino, les exigen mejores medidas de seguridad para que los salmones no salgan y dejen la escoba con el resto del ecosistema. Se les exige. La única diferencia es que ahora se les va a exigir, porque si no se les exige, después. Pero lo que estamos haciendo es poniendo a Chile en un nivel de país civilizado occidental. Eso es lo que se está haciendo. Se está poniendo al país en el siglo XXI. Así es. Estimados. Jorge, Sí, consulta. hablaste de la plurinacionalidad, también del pluralismo jurídico, hiciste referencia a eso. Me gustaría saber tu opinión respecto también al articulado del sistema político. Yo creo que ahí hay un punto que es perfectible. Yo creo que, si bien es un modelo que va en la dirección que todos pensábamos que debía ir, es decir, que el presidente no tuviera tanto poder en este país. Hay que pensar que es un modelo diseñado en una dictadura, donde el presidente era un monarca. Bueno, eso quizás permeó un poco el sistema político de la Constitución del 80, pero yo creo que va en la dirección de distribuir el poder del Ejecutivo. Por eso que la creación del Estado regional debe ser una de las mayores innovaciones de esta Constitución y quizás una de las más de las más destacables, que distribuye el poder desde el presidente a los gobernadores y también a los gobiernos comunales. Convierte a las municipalidades en gobiernos comunales, no solo en administradores de servicios. Pero claro, también en eso apunta a las regiones la creación de la Cámara de las Regiones. Siempre me han preguntado por qué, ¿no? ¿Por qué? Porque alguien me dijo una vez, oye, pero tremendo desequilibrio. Si en Santiago hay millones de personas, en Coyhaique hay pocas, y resulta que las dos regiones, en Aysén, las dos regiones van a tener los mismos representantes. ¿Qué desequilibrio? No. La Cámara de Diputados es la que representa personas. Por eso en Santiago hay un montón de diputados y en Aysén seguramente van a haber muchísimos menos, porque representa el porcentaje de personas. Pero la Cámara de Regiones es como que fuera representado el paisaje. Porque si uno lo piensa, Santiago va a tener una enorme cantidad de diputados. ¿Y cómo se van a enfrentar los de Coyhaique si quieren defender Coyhaique de algo que los santiaguinos quieren? ¿No? Lo van a aplastar.
Pero Claro. si en la Cámara de Regiones se define, ¿no?, algún problema en una situación de Coyhaique, van a estar en igualdad de condiciones. Va a ser Aysén defendiéndose o conversando con Santiago en igualdad de condiciones. Porque ¿quién va a defender los glaciares de Aysén? ¿O quién va a defender el desierto de Atacama si hay poca gente? La Cámara de las Regiones. Eso es lo que hace, ¿no? Pero tú decías que se puede perfeccionar algo. ¿A qué te sí, querías no, referir? yo creo que hay unos problemas de pesos, contrapesos, tramitación de las leyes que se puede afinar. Pero yo creo que es el camino completamente correcto, ¿no? El Senado se había convertido en una élite de la élite que estaba en permanente contacto con los lobistas de los grandes empresarios y de los grandes poderes, frenando, moderando al nivel del bloqueo, ¿no? Algunas discusiones. Y a mí me parece que esa institución estaba completamente, primero, desprestigiada y segundo, inoperando, ¿no? Inoperando y bloqueando avances democráticos. Hay decenas de ejemplos. Entonces a mí me parece que va en la dirección correcta, la desconcentración del poder y también la generación de una Cámara de las Regiones que defienda el paisaje, entre comillas, ¿no? Que defienda las regiones. Pero estoy de acuerdo en que es perfectible. El acuerdo, las conversaciones fueron muy duras, cambiaron, había un bloque completo que luchó hasta muy adelante en la discusión por el parlamentarismo, por un Chile parlamentario. Entonces, cuando se tomó la decisión de que iba a continuar presidencialista pero atenuado, quedaba menos tiempo. Yo creo que eso es algo que se puede afinar. Pero, repito, arreglar algo que va en la dirección correcta es mucho mejor que partir de algo que va en la dirección completamente contraria. O sea, ya todo el mundo tiene claro que el presidente tiene que dejar de ser un monarca. Todos tienen claro que tiene que haber mayor representación regional. Todos tienen claro que las alcaldías tienen que tener otras atribuciones también para poder no tener que ir a Santiago a hablar con el subsecretario para tomar una decisión en Quellón, ¿no? Claro. Entonces a mí me parece que el sistema de gobierno es perfectible, es uno de los aspectos que es perfectible, pero es mucho mejor partir de ahí que de la Constitución del 80. Estimado Jorge, un gusto haber estado contigo en esta ¿Ya no queda tiempo para la última pregunta? No queda. Ya me están señalando que estamos terminando. El tiempo pasó volando, gracias. Muy yo feliz de conversar. Querido amigo Jorge, querido amigo Carlos, un placer haber estado junto contigo. Yo feliz. Así que agradezco que tu tránsito por Chiloé, desde Santiago a Chiloé y las comunidades intermedias haya sido la antigua, porque estás haciéndolo en vehículo, antes se hacía en tren. Exacto. Así que agradezco nuevamente tu disposición, que te vaya muy bien en el resto de tu periplo y nos estamos viendo. Si gustas, nuestro programa está a vuestra disposición. Yo se lo agradezco a ustedes, de verdad, una conversación como debiesen ser las conversaciones, no estos fusilamientos que tienen hoy día en la televisión, que de verdad no sirven para nada y degradan una discusión que requiere tener la importancia que tiene, ¿no?, para el país hoy día. Así que muy agradecido por esto. Gracias. Bueno, estimados televidentes, estamos llegando al fin de nuestro programa de Mediodía a Medianoche. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Hasta siempre. Muchas gracias.